Generalidades de la comunicación. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. La comunicación desarrolla un papel muy importante, ya que por este medio se crean todo tipo de relaciones. La familia, el trabajo, las actividades sociales son relaciones humanas comunes, en las cuales para iniciarlas se necesita la misma. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y por lo tanto tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás. Y para eso utilizamos dos tipos de comunicación humana, verbal y no verbal. Estas son importantes para el desarrollo de la personalidad y relaciones humanas, porque permite que otras personas conozcan nuestros pensamientos, conocimientos, lo que nos gusta o nos disgusta. La comunicación es un proceso de transferencia de información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son signos de interacciones medidas, por lo menos entre dos agentes que comparten un repertorio de signos y reglas semióticas. Comunicación se define comúnmente como la impartición o intercambio de ideas, opiniones o información de palabra por escrito o de signos. En sí es un proceso mediante el cual la información se incluye en un paquete y se canaliza hacia un emisor, a un receptor a través de algún medio. El receptor decodifica el mensaje y le da al remitente una retroalimentación. Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor. La comunicación requiere que todas las partes tengan un área común de conocimiento. Existen medios auditivos, tales como el habla, la canción y el tono de voz, y hay medios no verbales, tales como el lenguaje corporal, lengua de signos, paralengua, el tacto, el contacto visual y la escritura. Elementos de la comunicación. Emisor. El emisor puede ser una persona individual, colectiva o institucional que envía o transmite un mensaje en un código apropiado para ser adecuadamente recibido y comprendido por el receptor. Receptor. Es el destinatario de la información, es aquel que recibe el mensaje y lo interpreta. El receptor tiene un papel muy activo en el proceso de la comunicación. Recibe el mensaje, decodifica los signos e interpreta su sentido, teniendo en cuenta su propia experiencia, el contexto y las informaciones previas con que cuenta. Mensaje. Es un proceso de comunicación. Llamamos mensaje a un signo o conjunto de signos que a partir de códigos conocidos por el emisor y el receptor llevan a este último a una determinada información. Código. Es un sistema de signos y sus reglas de combinación. En el código se establecen los significados de los signos. El idioma español, por ejemplo, es un código. Canal. El canal es por donde se transmite la información, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor, conocido como soporte material o espacial, por el que circula el mensaje. Referente. Es aquello a lo que se refiere el mensaje. Son los hechos, fenómenos, objetos, procesos de la realidad en la que están representados en el mensaje. Cuando el receptor descodifica el mensaje, capta los referentes de mensaje, es decir, descubre la realidad que está representada en el mensaje. Con el término realidad no nos referimos solamente a los objetos materiales, también los sentimientos, emociones y conceptos abstractos. Marco de referencia. Llamamos marco de referencia a esa comprensión, a esa experiencia y a esa valoración general e inmediata de la realidad. Un mensaje es referencial y tiene sentido en un marco referencial previamente conocido y valorado. Retroalimentación. El receptor deberá reconocer el mensaje y responder al emisor. La retroalimentación ha tenido lugar. La retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje del emisor, es decir, es el mensaje de vuelta para confirmar que la comunicación va bien. Sistemas de comunicación humana. Un sistema de comunicación permite transmitir un mensaje a través del espacio y el tiempo, desde una fuente hasta otro punto de destino, mediante un cable como por ejemplo en el caso de un teléfono o por ondas como en el caso de las radios. Tiene unas subdivisiones. La primera, el lenguaje escrito. Se expresa mediante la escritura. Sus usos son cartas, informes y también los oficios. Su segunda, lenguajes de señas. Esta puede ser usada cuando ni la palabra ni la escritura cumplen sus funciones. Pueden ser sonoras como el sonido del pito de un automóvil, visuales como semáforo,
táctiles como una caricia o un empujón y olfativas como un perfume que nos recuerde a una persona. El lenguaje oral o hablado es la expresión de cualquier tema, idea, conocimiento ante un auditorio. Sus usos son en charlas, discursos y conversaciones. Una parte muy importante del lenguaje oral o hablado son los recursos. En este hay que usar el ademán, el gesto y la entonación. El lenguaje audiovisual. Este es el que hace uso de la vista y el oído. Se apoyan para una perfecta comprensión, como por ejemplo cuando vemos una película. Funciones del lenguaje. Denominamos función a cada una de las finalidades para las que se utiliza el lenguaje como medio de comunicación. Tenemos entre ellas las más principales: función expresiva, función conativa, función representativa, función metalingüística, función fática y función poética. La función emotiva. Esta consiste en que el emisor debe utilizar su lengua para poder expresar todos sus sentimientos o reflejar una actitud subjetiva, como por ejemplo, ¡qué lindo! En su función conativa, en cambio, esta se conoce también con el nombre de apelativa o de llamada. El emisor emplea el lenguaje para actuar sobre el receptor, llamando también su atención o su conducta. Por ejemplo, siéntate. Función representativa, denominada también informativa o referencial. Esta se centra en el contenido del mensaje. El emisor debe informar sobre un hecho objetivo. Este tipo de lenguaje generalmente es empleado para transmitir o pedir información, como por ejemplo, el día está lluvioso. Función metalingüística, denominada también aclaradora. Se emplea para preguntar por el significado del propio mensaje o para explicarlo. Por ejemplo, maestra, deben de preparar un foro. Juan, maestra, disculpe, ¿qué significa la palabra foro? Función fática, también llamada de contacto. Esta se centra en el canal. Es utilizada por el emisor para asegurarse que éste funcione, para poder empezar, mantener o finalizar la comunicación, o para llamar la atención del receptor. Ejemplo. Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Catherine, ¿y tú? ¿Tienes clases ahora? Sí, ¿y vos? No, ya me voy. Tengo examen por la tarde. Bueno, nos vemos mañana. Suerte. Chao, nos vemos. Función poética. Esta función se centra en la belleza del mensaje y no en su contenido. Generalmente se expresa sobre todo en los textos literarios, como por ejemplo: del cielo cayó una rosa. Mi mamá la cogió, se la puso en la cabeza y qué bonita quedó. Social. Para finalizar, continuaremos hablando sobre los niveles de comunicación, que van a ser 5: nivel interpersonal, intrapersonal, grupal, social y masivo. La comunicación interpersonal es un proceso de intercambio de información que se dan entre personas con la finalidad de buscar expresar, informar o persuadir. Se desarrolla en dos direcciones, desde el que habla hacia quien escucha y viceversa. Según Joe Powell, existen 5 niveles de comunicación interpersonal: comunicación máxima, mis sentimientos, mis ideas y mis juicios, reportar los hechos de los otros y una conversación cliché. Comunicación intrapersonal es la comunicación con uno mismo, que permite organizar y planear nuestra conducta. Es la reflexión de nuestras ideas, emociones y acciones. Siempre se debe tener un diálogo interno para reflexionar sobre nuestra conducta y acciones. Finalmente tenemos la comunicación grupal, que se puede dar en dos tipos: grupal privada, que son grupos pequeños con intereses o fines comunes, y grupal pública, que es un grupo mayor y dispuesto y no comparte fines ni intereses. Comunicación social. Transmite mensajes de interés para miembros de una colectividad o grupo social. Los mensajes se transmiten a través de un medio.
Y por último tenemos la comunicación masiva. Se da en grandes masas. Un ejemplo de ello es la información que circula por los medios de comunicación.